Así que vamos a la palabra, hermanos, vamos a escuchar de labios de nuestro hermano el pasaje de Marcos 6, del 14 al 29, el milagro que alimenta almas y da esperanza. Adelante, mi hermano. Sí. Gracias. Vamos a dar inicio con una oración, mis hermanos, por favor. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana porque nos permites estar aquí reunidos. Padre, que en este momento me das la oportunidad de compartir este mensaje, Padre, que he preparado para mis hermanos. Padre, permite que sea de bendición, Padre, que nos examine, Padre, que nos sirva, Padre, para también el desarrollo de nuestra vida cristiana, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Pido bendición para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Y permite, Padre, que este mensaje, Padre, llegue al corazón de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Y permite, Padre, también lo más importante, que haga efecto en nuestras vidas. En el santo nombre de Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. No sé si van a pasar a la clase, los pequeños, por favor. Gracias. Y bueno, pues ya mi hermano dio el título de este mensaje, el milagro que alimenta almas y la esperanza. Vamos a leer, por favor, juntos, les pido que abran su Biblia. Voy a dar lectura al libro que venimos estudiando, Marcos 6, del 30 al 44. Marcos 6, 30 al 44. Dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, la semana pasada hay que decir que el mensaje nos llevó a una especie de pausa. Nuestro hermano Jorge nos habló nos habló con detalles sobre la muerte de Juan el Bautista. Hace unos 15 días di el mensaje sobre la autoridad que solo viene de Dios cuando Jesús envía a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio. Hermanos, de todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, este es el único, aparte de su resurrección, que fue incluido en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuales entendieron que este milagro era tan importante que ellos tenían que dar a conocer a sus lectores, aunque cada uno de los evangelistas presenta la historia desde la perspectiva, de una perspectiva diferente. Es una misma historia, pero el énfasis de la narración es distinto en cada caso. Tanto Mateo como Lucas
nos muestran el poder de Cristo en acción al alimentar a una multitud tan numerosa que apenas 5 panes y 2 peces en el Evangelio de Juan, que más teológico de los 4 evangelios, mis hermanos. El milagro sirve de preámbulo a la revelación de Cristo como el pan de vida que ha descendido del cielo para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Pero como lo dijimos cuando iniciamos esta serie de mensajes del libro de Marcos, es muy interesante porque añaden algunos detalles que no se encuentran en ningún otro evangelio, que no se encuentran con los otros evangelios que presentaron los otros expositores, detalles que nos permiten ver de la historia de una forma más clara, distinta a los otros. Entonces nos muestra el corazón amante, bondadoso, compasivo del Señor Jesucristo detrás del milagro. Continuamos en la misma historia, desde el punto donde Marcos había dejado en los versículos 12 y 13, el Señor Jesucristo había comisionado a los 12 apóstoles para que salieran de 2 en 2, no sé si lo recuerden, por toda Galilea, haciendo la misma obra que él había comenzado a hacer durante su ministerio terrenal. Así es que después de su viaje misionero, dice el versículo 30 que los 12 apóstoles volvieron a encontrarse con Jesús y le explicaron todo lo que habían hecho. En este contexto, el Señor los llamó aparte para que estuviesen un tiempo de para que tuvieran un tiempo de descanso con Él, lo cual era por su tranquilidad y pues todo esto se vio interrumpido lamentablemente por la multitud que llegaron en su búsqueda. Ya leímos que ahí se dieron cuenta para dónde iban, se fueron caminando, buscaron cualquier medio de transporte para llegar, llegaron incluso antes que ellos. Por lo anterior podemos confirmar el impacto que el ministerio de Jesús había provocado en todos ellos, y ahora también el de los apóstoles había tenido sobre toda la nación. Nos encontramos, por lo tanto, en un momento de clímax del ministerio de Jesús. La predicación y los milagros que Jesús y sus discípulos habían hecho a lo largo de aproximadamente 205 ciudades y pequeñas aldeas, predicando el Evangelio, sanando enfermedades, echando fuera demonios. Hermanos, podríamos suponer que estos hombres habían pasado por la experiencia más agotadora de su vida, por lo menos hasta ese momento. Semana tras semana habían estado lidiando con las miserias, con los problemas de la gente, recibiendo en carne propia el impacto de la incredulidad, de la también nos habla nuestro hermano Jorge, de muchos, y al mismo tiempo experimentando el gozo y la alegría de aquellos que aceptaban el Evangelio de todo corazón. Habían despertado en aquellos que les escucharon las expectativas y anhelos profundos de las antiguas profecías de una edad venidera de paz universal y de un paraíso sin dolor. Ellos habían llegado a creer que todo esto estaba a punto de cumplirse en Jesús y por eso le seguían incansablemente. Ahora, mis hermanos, en cuanto a este relato, debemos notar también que aunque el milagro fue hecho en beneficio de la multitud, sin embargo, fueron los apóstoles los que ocuparon el papel principal, mientras que la multitud tenía un papel secundario y pasivo, aunque necesario. Por lo tanto, no debemos de perder de vista que el Señor continuaba enseñando principios fundamentales a sus discípulos de cara a su ministerio futuro y que iremos considerando a lo largo de este mensaje. Con relación a estos 12 hombres, a los cuales Jesús escogió, como les dije antes, se trataba de personas normales, digamos comunes y corrientes. No eran seres superdotados, incansables o invencibles. Así es que cuando ellos regresaron de esta encomienda, estaban agotados en el sentido físico, en el sentido emocional. Mis hermanos, el ministerio es muy demandante en muchas ocasiones, entonces es muy agotador porque no importa cuánto hagamos, cuánto nos esforcemos, nunca va a ser suficiente. Así es que siempre habrá en el mundo inconversos que evangelizar.
nuevos creyentes que discipular, personas con problemas que necesitan ayuda, y esto sigue sucediendo en nuestra época, como fue en el pasado también, como fue en aquella época. No es una situación nueva, mis hermanos. Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sea dicho de paso, conocer el significado de la palabra mies, según Google, es cereal que ya está maduro para ser recolectado. Las necesidades siempre serán más abundantes que las personas que puedan suplirlas. Es una realidad que tenemos que aprender a vivir, o de lo contrario terminaremos muy frustrados. El Señor reconoce el agotamiento de los discípulos y decide llevárselos en una barca, ya lo mencionamos, a un lugar solitario, lejos de la presión de la gente. Dice el versículo 31 y 32, Él les dijo, venid a vosotros, aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Según el Evangelio de Lucas, conocemos que ese lugar fue la ciudad de Betsaida, que por cierto es un lugar donde nacieron Pedro, Andrés, Natanael y Felipe. Ellos eran conocidos en la ciudad, se van a descansar, pero en la soberanía de Dios, la historia da un giro inesperado para nosotros y para los apóstoles, no para el Señor, porque dice el versículo 33, pero muchos los vieron y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y esto nos lleva a la primera escena de este relato. Al desembarcar al otro lado se toparon con una gran multitud de personas, por supuesto. De hecho, Marcos dice más adelante en el versículo 44 que el número de hombres que estaban congregados allí eran 5,000. Y todos los evangelistas señalaban ese mismo número. Pero Mateo añade el detalle de que en ese cálculo no se tomaron en cuenta las mujeres y los niños. Ahora, mis hermanos, vamos a suponer que el número de mujeres y niños igualara en cantidad. El número de hombres estaríamos hablando de una multitud de unas 15,000 personas. ¿Y por qué hacemos esa suposición? Porque muchos hombres tenían esposas, hermanas, madres. Podríamos pensar que probablemente el número de niños era mayor, porque las familias de esa época por lo general eran numerosas, muy numerosas. No es como ahora que pues, no había la explosión demográfica, entonces eran familias con muchos hijos. Así es que según los cálculos de los estudios del Nuevo Testamento, estamos hablando que en ese evento habían asistido aproximadamente unas 20,000 personas, mis hermanos. No cabe duda, en ese lugar había mucha gente con mucha necesidad, y aunque el texto no lo menciona, podemos suponer que debe de haber sido muy impresionante y al mismo tiempo inquietante para los apóstoles, ya que estos hombres estaban muy cansados, como ya lo mencionamos, por lo que no era justo en ese momento que tuvieran que dedicarse a atender a este gran número de personas. Lo que ellos querían era apartarse y descansar. Aquí hay una enseñanza, hermanos, que debemos de considerar. La agenda ministerial de Dios, la mayoría de las veces, no coincide con la nuestra. Así es que muchas veces podemos planear, por ejemplo, un viaje o quizás algún evento fuera del ámbito religioso, pero cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos hace el llamado a servir en algún ministerio dentro de nuestras iglesias, debemos de estar dispuestos a privarnos de nuestros planes personales para cumplir con los compromisos que tenemos con Dios justamente. Estoy consciente de que en algunas ocasiones tal vez sea imposible por nuestro trabajo cumplir con nuestras obligaciones en la iglesia, pero de no ser así, no importa el día, la hora, debemos de estar dispuestos a servir tal y como lo hizo el Señor Jesús. Ya mencioné que los apóstoles estaban muy cansados y seguramente ellos tenían muchos deseos de pasar un tiempo a solas con el Señor Jesucristo.
Porque recordemos que desde que Cristo inició su ministerio terrenal, ellos no se separaron de Él para nada. Por primera vez estaban llegando a cabo solos una gira ministerial de predicación. Pero ahora llega ese gentío de todas partes, cada uno con problemas diferentes, y aunque el texto también no lo dice, debemos de suponer que los apóstoles vieron a toda esa gente como un estorbo, una carga que no estaba contemplada dentro de sus planes. Mis hermanos, este pasaje nos plantea una dificultad que debemos de tratar de resolver y se genera la siguiente pregunta: ¿qué sucedió con el reposo que Jesús les había ofrecido a sus discípulos? Porque el versículo 31 dice que se fueron con el propósito expreso de descansar un poco. Sin embargo, quizás solo lo pudieron hacer en ese momento un poco en la barca. Cuando iban ahí en la barca quizás iban dormitando, pero realmente lo que sucedió es que el Señor les proveyó en ese momento una clase de reposo muy superior y más duradera que el descanso de cuerpo. Tal vez es un tipo de reposo que nosotros necesitamos. Me explico, es una situación que a lo mejor sabía Dios lo que venía, lo que se avecinaba, y les dio un reposo diferente, distinto, para que pudieran retomar fuerzas. Veamos la situación así. Por un lado, Jesús los estaba colocando en una situación que les permitiría experimentar en una forma muy sorprendente la realidad de las promesas del Señor. En Isaías 40, 29, 31 dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es correcto y apropiado darle al cuerpo el descanso que necesita. Dios nos creó de manera perfecta para que durante el día desarrollemos toda clase de actividades y por las noches reposar y recobrar fuerzas durante el sueño. Hermanos, cualquier ser humano necesita descanso. Aquel que no descansa no puede ser eficaz en su trabajo. Esto es algo natural. Así fuimos diseñados por Dios. Ahora, hay ocasiones en las que el mismo Dios nos coloca en situaciones en las que no tenemos tiempo para descansar. Y en ese momento es cuando Él engrandece su gracia en nosotros, ayudándonos a seguir adelante más allá de nuestras fuerzas. Yo pienso que somos muchos los que hemos experimentado no solo el cansancio físico, lo más seguro es que también el emocional, el espiritual, en nuestra vida cristiana, cuando ya no podemos lidiar con las cargas de la vida, si no has vivido esta situación, mis hermanos, si no han vivido esta experiencia, mis hermanos, pues felicidades, porque eso es algo maravilloso. De lo contrario, solo te digo una cosa: nuestro Dios tiene el poder y la capacidad para multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Él hace eso y mucho más. Pero hay algo mucho más importante en este pasaje, y es que en medio de esta supuesta interrupción de su descanso físico, los discípulos estaban a punto de presenciar un despliegue de la compasión, el poder y la gracia del Señor Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades. Y quizás nos preguntamos, ¿qué tiene que ver todo esto con el reposo? Mis hermanos, al final de cuentas, el cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles. El cansancio proviene del hecho de nosotros tendemos a perder de vista la gracia, la bondad, la compasión, el poder, la sabiduría, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo, cuando estamos en medio del problema, eso es lo que cansa el alma. Cuando toda esa gente empezó a llegar, Cristo no la dio como un estorbo, Cristo no la dio como una molestia, como lo vieron los apóstoles. Lucas dice en el capítulo 9, 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y Él recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El Señor los recibió con los brazos abiertos. Dice Marcos que tuvo compasión de ellos,
porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús estaba viendo más allá de lo que la gente mostraba en el exterior. Jesús vio sus almas cansadas, vio sus problemas, vio sus conciencias culpables, vio su miseria, vio su desgracia y Él tuvo compasión. Marcos dice en el versículo 34 que Jesús tuvo compasión de ellos, lo cual significa que a Jesús le movió ver a todos estos hombres con piedad, necesitada por su condición, por el estado en el que se encontraban. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no es un Salvador frío y distante. Él siempre está pendiente y dispuesto a ayudarnos. Así que todos podemos estar pasando por situaciones realmente difíciles. El Señor Jesucristo no es un Dios insensible. Vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo no es frío y distante. Él realmente se compadece a los que se encuentran en aflicción. Él no puede reaccionar con indiferencia al ver tantas personas con tantas necesidades. Marcos lo compara como una oveja sin pastor, porque las ovejas son animales muy dependientes de un pastor. No pueden buscar el alimento, quedan a merced de los lobos. Las ovejas no pueden cuidarse por sí mismas, tienen muy poca visión. Es algo grave para las ovejas no contar con el cuidado de un buen pastor. Por eso es que muchas veces nos comparan con las ovejas. Hermanos, esa era la condición en la que se encontraba justamente toda la gente. Los líderes religiosos de Israel no estaban haciendo su labor, ya lo hemos visto también. Ellos no estaban haciendo lo que deberían de hacer. En vez de alimentar al pueblo con la palabra de Dios y con el evangelio de la gracia, lo único que los fariseos y los escribas sabían proveer al pueblo era un legalismo asfixiante que no podían sanar sus conciencias culpables. Ellos no sabían pastorear almas, ellos solo sabían dar reglas, solo sabían imponer yugos. Esta gente necesitaba la palabra de Dios, estaban hambrientos de la palabra de Dios, pero ellos no lo sabían. Por eso Jesús tuvo la compasión de ellos y les enseñó muchas cosas. Jesús sanó a muchos ese día, lo dicen los otros evangelios, pero lo que Marcos resaltó es que comenzó a enseñarle muchas cosas. Mis hermanos, la forma como Cristo les mostró a toda esa gente su corazón compasivo fue enseñándoles la palabra de Dios. Pensemos en esto. Esta gente tenía toda clase de problemas, pero su mayor necesidad era lo que no se veía a simple vista. No eran sus enfermedades, no era su carencia económica. Esta gente necesitaba el alimento de la palabra de Dios. Veamos esta situación. Una de las maneras principales en la que los pastores de las iglesias cristianas nos muestran su amor y cuidado es enseñándonos la palabra con integridad. Pasando horas y horas cada semana estudiando la palabra, escudriñando la palabra, orando al Señor que les dé sabiduría para luego cada domingo subir al púlpito y predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, si hay algo que necesita la congregación es que un pastor se mantenga haciendo fielmente lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y el llamamiento primario del Señor es que sea para enseñar la palabra de Dios justamente. Dice Mateo 24, 45-46, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y luego añade en el 46, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. La prioridad de un pastor es alimentar al rebaño de Dios con su palabra. Hay muchas otras cosas que también debe de hacer, pero nunca descuidando el ministerio de enseñanza, porque esa es una encomienda principal. Cristo derramó su compasión sobre toda esta gente, enseñándole muchas cosas. Ahora, veamos, mis hermanos, al parecer estos judíos no estaban atentos al tiempo, no estaban pensando que el Señor
estaba tardando mucho, porque dice el texto que el tiempo de enseñanza se extendió hasta casi la caída del sol. Dice que se hizo muy tarde, algo que llega a suceder cuando escuchamos un mensaje en la iglesia, que de pronto consideramos que se tardó más el pastor de lo normal y estamos viendo el reloj y digo, oh, ya se tardó, ya se hizo más largo este tema, ¿no? Vamos a continuar a la segunda escena de este pasaje. Ahí se encontraba una gran multitud, la gente hambrienta y un Salvador todo suficiente, capaz de cubrir todas las necesidades. Dice el capítulo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Tal vez los discípulos estaban preocupados por toda esta gente, o tal vez ellos vieron una oportunidad para que los dejaran y se fueran tranquilos a otro lugar. No se sabe, pero lo que sí podemos visualizar es que el Señor iba a aprovechar este inconveniente para darles otra lección. Hermanos, vamos a situarnos en ese momento, en ese lugar. Estaba a punto de caer la noche, estaban en medio de la nada, la gente estaba hambrienta, así que los apóstoles hacen las recomendaciones que vimos antes, todo con la intención de que los dejaran tranquilos para poder descansar. Quizás la idea era buena, era prudente y era justa, excepto por un pequeño detalle. Ellos estaban perdiendo de vista que el Señor Jesucristo estaba aquí. Hagamos un poco de memoria y recordemos cuál fue el primer milagro de Jesús. Sucedió en las bodas de Canaán. Este es el inicio de su ministerio, cuando Jesús convierte el agua en vino. Sus discípulos sabían que Jesús era capaz de transformar los elementos de la naturaleza sin mayor problema. Más adelante lo vieron sanar todo tipo de enfermedades, lo vieron calmar tempestades, lo vieron echar fuera demonios. Ellos habían visto el poder de Jesús en acción. Volvamos al tema que nos ocupa hoy. En este momento los apóstoles estaban tan enfocados en el problema que eran incapaces de ver la solución frente a sus ojos, y esta es una gran dificultad, ya que suele suceder cuando comenzamos a andar por vista en vez de andar por fe. La realidad se vuelve tan real, valga la expresión, que nos vemos a nosotros mismos como personas prudentes cuando estamos siendo incrédulos, pero no es un asunto de prudencia, es un asunto de incredulidad. Hermanos, por favor, tomen en cuenta esta situación. Mirar la realidad a nuestro alrededor únicamente con los ojos no nos ayuda a ver mejor. Eso produce miopía espiritual. Estos hombres necesitaban urgentemente una perspectiva mejor de lo que estaban viviendo en ese momento. Y eso es lo que el Señor va a proveerles en este instante. Los iba a sorprender con su actitud ante la situación que estaban viviendo. Dice el versículo 37 y 38, y respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Por supuesto que para los apóstoles era algo complicado. Imaginen pensar que tendrían que ir a conseguir los alimentos para toda esta multitud. Ellos estaban cansados y tal vez lo que estaban pidiendo al Señor era difícil. En el pasaje paralelo del Evangelio de Juan se añaden algunos detalles con respecto a esta historia. Dice Juan 6, 5, 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El Señor entendió que era algo natural la respuesta de los discípulos. Pero el Señor insiste en probar la fe de los discípulos, así que les dice en el versículo 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Mis hermanos, nos es difícil de suponer que
los discípulos estaban ya bastante frustrados con todo lo que había sucedido anteriormente, con toda la situación que Jesús les había dicho, les había prometido el descanso justamente. Pero pues en este caso ellos mostraban muy poca fe. Entonces los llevó a preguntar: ¿de verdad, Señor, esperas que encontremos alimento para alimentar a más de 15,000 personas? Nuevamente vamos al libro de Juan, donde aparece Andrés, un muchacho joven, hermano de Simón. Dice en Juan 6, 8, 9, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Seguramente las piezas de pan eran de pequeño tamaño y normalmente se preparaban en aquellos días abriendo el pan y colocando un pececillo en el pan. El pececillo era tipo sardinas, o sea, eran muy pequeñitos, no eran unos grandes peces, ¿no? Entonces ahí se colocaban el pan y eso era lo que comían. Entonces estos 5 panes y estos 2 peces eran suficientes para el muchacho, o sea, cubrían las necesidades del muchacho, nada más. Tal vez todos los discípulos estaban desconcertados, pero Jesús estaba muy tranquilo y en ese momento ya estaba pensando lo que haría. Así es que los versículos 39 y 40 dice: les mandó que hiciesen recostar a todos en grupos que sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Hasta este punto de la historia los discípulos iban de asombro en asombro, pero ellos actúan como era debido. Y ya no preguntaron para todo, pero todo se hizo de acuerdo a las indicaciones del Señor. En este pequeño detalle comprobamos cómo a Dios le gusta el orden, y para evitar tumultos, jaloneos, arrebatos o disputas por el alimento, Dios nos manda a los discípulos a organizar justamente a la gente para que se recostasen de cierto número. Hermanos, entonces viene el momento que nadie esperaba. Dice el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Esto es algo impresionante y algo que nos deja una gran enseñanza. Cuando Jesús da gracias a Dios y bendice los alimentos, es por eso que nosotros tenemos como hábito, antes de comer, bendecirlos, pedir multiplicarlos y dar gracias al Señor. Así es que el Señor, al partir estos 5 panes y 2 peces, para el asombro de todos sus discípulos y toda esa multitud, Jesús reprodujo la cantidad suficiente para alimentar a toda esa gente. Dice el versículo 42 y 43, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Aquí no se menciona, pero parece ser que estas cestas eran para los 12 apóstoles, por eso eran 12 cestas. Finalmente dice en el versículo 44, y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, imaginemos nuevamente el escenario donde ocurrió este milagro. Era un lugar desolado, polvoroso, desierto, apartado de cualquier ciudad. Así que no había ninguna forma de que este alimento hubiera llegado fácilmente. El pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Hoy, como en aquel evento, es necesario recibir ese pan. El Señor es el pan de vida. Eso lo tenemos que tener presente, mis hermanos. Así que este milagro es una representación gráfica del Evangelio. El Señor Jesucristo vino al mundo a saciar el alma hambrienta a través de su propia muerte en la cruz del Calvario, porque Él es un Salvador en toda la expresión, es un Salvador lleno de gracia. Dice Juan 6:48-51, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que él come, nunca muere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mis hermanos, este milagro no fue más que el preámbulo justamente
del gran banquete de salvación que Dios ofreció en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Detrás de este evento hay dos lecciones que nosotros podemos derivar de esta historia. Es entendible que los 4 evangelistas incluyeran este milagro en sus libros. Este milagro era muy importante. Jesús le estaba representando tal y como el creador del universo, como todopoderoso, como aquel que puede proveer para nuestras necesidades. Primera lección es que el descanso del alma no se encuentra en una vida libre de problemas, no se encuentra en una buena posición económica. El verdadero descanso del alma se encuentra en una visión apropiada de la compasión, la gracia, el poder, la sabiduría, la bondad, la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cualquiera que no vea a Jesús de esta manera, su alma no tendrá descanso, porque dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Es Jesús el que da descanso al alma. No son las circunstancias las que producen cansancio y pesadez en nuestras almas, es perder de vista al Salvador que se revela en el Evangelio. El poder divino más la compasión divina es igual a todo que la gente realmente necesita. Dios proveerá, Dios suplirá, dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no es un mezquino, nuestro Dios es generoso. Segunda lección, tenemos que contemplar que las necesidades de los demás no son interrupciones en el camino, sino momentos de gracia. Las necesidades de los demás nos dan la oportunidad de ayudar, de apoyar. Por supuesto, esto requiere disposición, tiempo y mucho amor, mis hermanos. Hoy en día es difícil encontrar gente que sea compasiva, bondadosa, gente que ayude a los demás que están en necesidad sin buscar un beneficio personal. Eso se ha ido perdiendo. Todos lo sabemos, mis hermanos. Hoy hay mucha gente que tiene grandes necesidades. El cristiano tiene que tener la visión de Jesús para poder ver todo aquello de una manera misericordiosa. Sería algo importante que pudiéramos ver al mundo como Dios nos ve a nosotros. Lamento decir esto, mis hermanos, pero actualmente existen muchas personas en las iglesias del mundo que no requieren descanso como los apóstoles. No necesitan descanso porque no están involucrados en la obra del Señor, poniendo sus dones y talentos en operación para beneficio del cuerpo de Cristo. Son meros espectadores de la iglesia, están demasiado ocupados en su vida privada y no participan en los ministerios dentro de las iglesias. Así es que ya es momento, mis hermanos, de que invitamos nuestro tiempo, nuestros talentos, que así como los 12 apóstoles se subieron a ese bote para llegar al otro lugar, nos subamos y realmente actuemos como verdaderos cristianos. Hay que invertir nuestras vidas en cosas que tendrán gran valor y significado dentro de miles de años, porque solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, el día de hoy? ¿Qué va a tener valor mañana? Valor eterno, valor que será recibido por Dios con gozo, porque hicimos todo conforme a su voluntad, porque tuvimos la mejor disposición para servir a otros. Hay mucha gente sufriendo a nuestro alrededor y no son un estorbo en nuestras vidas, son oportunidades de gracia que Dios pone delante de nuestros ojos, porque es más bien aventurado dar que recibir. Así como lo vieron los apóstoles, quizás como un estorbo a las personas que estaban ahí, iban a interrumpir su descanso, no lo veamos así, veámonos como dice Dios, dándole la bienvenida y abriendo nuestros brazos. Pensemos en lo que hoy está viviendo el mundo. El mayor pecado de un ser humano no es la idolatría, no es la homosexualidad, no son los vicios, las drogas, no es el adulterio, no es el homicidio, no es el robo, no es la mentira. El mayor pecado de la humanidad es rechazar a Jesús en incredulidad. Finalizo diciéndoles que consideremos que Jesús
no vino al mundo sin una razón poderosa. Él vino para ofrecer vida eterna, a saciar el alma hambrienta por medio de su cuerpo, por medio de su muerte, por medio de su obra de redención. Pero mis hermanos, tenemos que comernos el pan de vida. Dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso hace a través de la fe y el arrepentimiento. Y tenemos que apropiarnos de Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice la palabra. Hermanos, hoy vimos que Cristo es el Salvador de los pecadores. Como Él, todopoderoso, como el Creador del universo, como aquel que provee para todas nuestras necesidades, aquel que satisface el alma hambrienta, aquel que da fuerza al cansado. Solo Jesús es el descanso del alma. Acerquémonos al Señor, que alimenta nuestra alma y nos da confianza. Terminamos. Padre bendito, cuántas gracias te doy, porque en ti tenemos esperanza, Padre. Porque, Padre, tenemos hambre, Padre, sed de justicia. Tenemos, Padre, hambre en nuestra alma, Padre, para poder conocer lo que tú quieres de nosotros, Padre. Queremos tener más conocimiento de ti, pero no para guardarlo, Padre, sino para poder compartirlos con las demás personas, Padre. Permite que podamos nosotros, Padre, servirte por medio del Evangelio a otras personas, Padre. Que no nos quedemos quietos o estáticos, Padre. Gracias te damos, Padre, por esta gran enseñanza que nos dejas el día de hoy, por medio, Padre, de ese pasaje bíblico que vimos el día de hoy. Gracias te damos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendice.